El Caballero y el Dragón es una historia épica que narra un viaje. Un guerrero ha emprendido esta odisea. Con determinación sigue adelante. Finalmente, alcanza las cumbres nevadas. Un viaje épico, un nuevo comienzo para su raza. Subiendo escarpados riscos de tierras heladas, cruzando manchas de nieve y hielo que asfaltan el grisáceo y lúgubre paraje, avanza con trote seguro un enorme caballo. Se dirige hacia la cima de piedra grisácea sobre la que se dibuja la sombra de un edificio encajado en un saliente rocoso. Allí se custodia la única arma que dicen puede vencer a la bestia, contra la que han perecido ejércitos enteros al enfrentarla. Será un solo caballero el que lo logrará, con la gracia divina. Un monasterio de una orden antigua custodia una espada forjada en tiempos lejanos. Afirman que fue creada por los dioses para sus guerras, y que en ella reside un poder abrasador que puede matar a la bestia. Un jinete sobre su caballo cruza el puente de piedra granítica que apenas permite el paso de una pequeña carreta. Levantando el rostro satisfecho, se maravilla de que permanezca en pie el edificio colgando en esa escarpada cornisa. Un estrecho patio interior tras atravesar un arco de piedra se muestra lúgubre, húmedo y embarrado. Frente a él hay un edificio de 2 pisos que mezcla madera roída y piedra mohosa. Allí viven los monjes. Tirando de una cuerda atada a un cencerro de vaca que hay junto al arco de entrada, llama la atención de los habitantes de tan lúgubre morada. Enseguida se escuchan los murmullos de viejos correteando. Alguno asoma la cabeza por un ventanuco mirando al jinete para girarse y seguir cuchicheando. Sabrían al instante la razón de la visita, pues el aspecto de un enorme guerrero con armadura completa, sujetando su gran caballo de batalla, no dejaba lugar a dudas. Al cabo de apenas 15 minutos se abrió una puerta de madera. De allí salieron, como en procesión, una hilera de ancianos encapuchados sujetando uno de ellos la espada. El guerrero se asombró de que todos parecieran tan viejos. Si apenas podían andar, ¿cómo lograrían sobrevivir en condiciones tan adversas? Les traerían el sustento los fieles y devotos campesinos de las comarcas cercanas. Es bien sabida su devoción por los antiguos dioses. Aún así, ¿por qué no había jóvenes novicios? Los frailes lo rodearon murmurando plegarias en semicírculo. Uno de ellos le tendía la espada. El caballero sacó su espadón de la funda para cambiarla por la sagrada. Pero cuando se dispuso a sacar la espada sagrada de una extraña funda que sujetaba al monje, éste no le dejó sacarla. «No debes sacarla hasta que estés frente al dragón», oyó decir a uno de ellos con voz quebrada y tajante. Afortunadamente tenía un correaje en la funda con la que pudo colgarla a la espalda. Al recoger la espada de las manos del anciano, éste levantó la cabeza encapuchada y se miraron. Unos ojos de energía en un rostro demacrado con piel correosa sorprendieron al guerrero. Esos ojos no encajaban en el rostro de un anciano. Sin más preámbulo, los monjes se dirigieron en procesión hacia la casa. No sin cierta premura, quizás debido al gélido viento del atardecer que lastimaba el rostro, pensó el guerrero, observando el crepúsculo en un cielo grisáceo. «Indicadme dónde puedo dejar el caballo, y mostradme en qué condiciones pasaré la noche». Los increpó el caballero. «No, llévatela, llévatela», decía uno de los ancianos agitando las manos nerviosas. El que le había dado la espada se acercó a su compañero bajando sus manos con afecto. Después le murmuró algo al oído. Tras esto se giró hacia el guerrero. No pasarás la noche aquí, debes partir de inmediato». Su voz, al contrario que la del otro anciano, era más clara, como si perteneciese a un hombre joven pero apagada. «La noche gélida está cayendo», replicó el noble arrebujándose en su capa, «y me romperé la crisma si intento bajar a oscuras. No hay tiempo, no hay tiempo», graznaba el extraño monje moviendo el brazo para que se fuera. «La urgencia es clave para tu viaje», comenzó a hablar con un tono premonitorio. «Esta no es una espada mortal, una etérea energía la rodea. Cuanto más la portes se hará más pesada, pero matará al mal si llegas a tiempo para empuñarla». Se dio la vuelta y desapareció tras la puerta junto a sus hermanos, atrancándola desde dentro. El caballero tardó aún un par de segundos en reaccionar. Trataba de dilucidar qué querían decir esas palabras tan crípticas. Cuando fue a subirse en su caballo, el animal bufó y relinchó como reacio a que su amo lo montara. El caballero tiró de las riendas con seguridad y regañó al caballo. Tampoco tenía mucho interés en volver a bajar la montaña.
El caballo continuó todo el camino nervioso. Esta aventura ya había sido muy tortuosa desde el comienzo, desde que dejó su hogar para la consecución de esta aventura enorme. La profecía hablaba de él sin duda, según afirmaban las vírgenes del oráculo. Era un gran honor para cualquier hombre, y más para un guerrero indómito como él, ser el personaje mítico de una revelación y una leyenda. No cabía duda de que él vencería donde habían fracasado los reinos colindantes. El camino no fue fácil desde que salió de su provincia. Si bien todos se volcaban a prestarle ayuda, cuando sabían que era el elegido para matar al dragón, poco le podían ofrecer cuando sus poblados y cosechas habían sido tantas veces arrasadas. Aún así, le daban lo que podían. Comía lo suficiente y siempre había algo de pasto para su caballo y una cama o un poco de paja para que él durmiera. Todo empeoró tras su breve estancia en la abadía. Una inquietud enorme encogía su estómago. No conseguía dormir más de 2 horas. Pesadillas terribles venían a su mente desde que cerraba los ojos hasta el amanecer. Sin dormir, cada vez estaba más cansado. El mapa, junto con la traducción de la premonición que le habían dado, eran claros. Tras reclamar la espada, tenía que seguir este camino de piedra. Lo siguió fijándose en las referencias del mapa. Una montaña o un río le confirmaban que la ruta era cierta. Cuando pasaba por un pueblo derruido, preguntaba a la comunidad de supervivientes cómo se llamaba, para confirmar el nombre en su mapa. La calamidad parecía perseguirlo. Cada vez que pernoctaba en un poblado o una granja, las vacas daban leche agria y la leche del día anterior fermentaba. Un halo oscuro parecía acompañarlo en su camino. Los aldeanos que le recibían con alegría y esperanza siempre le despedían recelosos con sus estúpidas supersticiones y sus historias de hechizos y magia. ¿Quién podía juzgarlos? Sin duda la magia existe, o al menos el dragón que asolaba sus tierras. Siguió su camino dejando atrás las últimas granjas. Un paisaje deshabitado y extenso se abrió ante él. Ya no había ni poblados ni granjas. El camino empedrado seguía hasta donde alcanzaba la vista. Cruzó durante varias jornadas una tierra de nadie. Pareciera como si no quisieran vivir allí tan cerca del origen del mal. El tiempo era bueno, el cielo estaba encapotado, pero no terminaba de llover. Por las noches no hacía demasiado frío y ni siquiera tuvo que encender fuego. Sus reservas de comida eran escasas, pero no tenía hambre. Su caballo tampoco comía demasiado y seguía sin poder conciliar el sueño. Por fortuna, según el mapa, ya no le quedaba mucho para llegar. Tras 5 jornadas a buen paso, al fin llegó al lugar que estaba marcado con una cruz y no vio nada. Solo había un monolito de 5 o 6 metros de alto. La efigie de algún antiguo dios, supuso, pero las formas estaban desdibujadas por efecto del agua y el paso del tiempo. Tan solo era una forma difuminada y erosionada. Allí terminaba la profecía. El caballero se giró sobre su caballo por si se le había escapado algo. Llevaba sin dormir bien desde hacía demasiadas jornadas. Le costaba concentrarse y le dolían todas las articulaciones y la cabeza. Pero no se veía ningún castillo cercano, ni ninguna cueva donde pudiera estar oculta la bestia. De hecho, estaba todo despejado alrededor del camino, sin árboles ni maleza, hasta donde alcanzaba la vista. En cuanto estuvo cerca de la roca, sintió que ésta temblaba. Le pareció sentir que la roca y su espadón y la armadura, todos los objetos metálicos, eran de algún modo atraídos, y comenzó a escuchar una especie de silbido tenue pero intenso que surgía de la roca por un orificio diminuto que había en ella. Al momento, salió tras la roca un viejo barbudo, con pelo largo y descuidado. Iba solo vestido con un taparrabos. Era delgado y huesudo, desgarbado, y tenía las manos y las uñas sucias de tierra. Tenía pinta de ser uno de esos sabios ascetas que gustan de vivir solos y apartados, esos que se alimentan de raíces y hierbas. Fue a iniciar algún tipo de conversación con él. Pero el extraño individuo, con movimientos nerviosos, lo miró de abajo arriba y le increpó graznando las palabras. ¿Vienes solo, extranjero? Sí, respondió el caballero confuso. El anciano subió la palma de la mano a la frente como para tratar de proteger los ojos del sol y echar un vistazo al camino, para comprobar que realmente venía solo. Se dio la vuelta y desapareció tras la roca de donde había salido. El caballero, confuso y con la boca abierta, no supo cómo reaccionar ante tan singular acontecimiento. Se bajó del caballo, se acercó a la roca girando a su alrededor y no encontró al anciano.
Tampoco podía estar a los alrededores, porque no había ni árboles ni maleza donde pudiera ocultarse. Al momento volvió su atención a la roca. Al estar junto a ella, la fuerza de atracción de los metales era más intensa, y cesó el pitido que salía del pequeño agujero. ¿Qué magia era esta? ¿Tendría esto algo que ver con el dragón? Descolgó la espada sagrada de la espalda y golpeó la roca con su empuñadura. Nada, no pasó nada. No se atrevió a sacarla de su funda. Los monjes le habían dejado muy claro que no debía sacarla hasta estar frente a la bestia. Miró otra vez a su alrededor sintiéndose ridículo, en parte a ver si veía al anciano y en parte a ver si alguien era testigo de las tonterías que estaba haciendo. El camino seguía recto hasta perderse en los valles lejanos. Recomponiéndose tras una situación tan embarazosa, volvió a ojear su mapa. Nada, no había ninguna señal, ninguna pista. Tampoco encontró riachuelos, ni siquiera estanques ni pozos, pues no había habitantes, ni montañas ni valles. El paisaje era monótono. Decidió seguir el camino. Su caballo cada vez presentaba un aspecto más desmejorado, y el guerrero no le prestaba las atenciones adecuadas, no le quedaban fuerzas para quitarle los correajes por las noches ni para cepillarlo. Al subirse a él cada mañana parecía reacio y nervioso, pero al fin siempre aceptaba a su jinete con gesto cansado. Con el tiempo se fijó que los campos que tenía enfrente parecían más verdes y los prados que había alrededor de las granjas lejanas se veían fértiles y opulentos, frente a las tierras quemadas y yermas de las que él venía. Decidió seguir el camino al que le habían llevado el mapa y las profecías. Sin duda allí terminaba el conocimiento de las vírgenes y los viejos sabios que las interpretaban. Había cruzado los reinos vecinos y los de los aliados. Esa cruz en el borde del mapa significaba que no se conocía nada más allá, o igual no significaba nada. Tan solo había encontrado esa roca cantarina y ese viejo sucio y miserable. El caballero, sin saber qué hacer, siguió el camino recto. Al transcurrir de las horas su humor mejoró, pues el paisaje era verde y frondoso. Pero el caballo se rehusaba a comer cuando paraban para descansar. Él mordisqueaba desganado y pensativo una tira de carne seca que le quedaba. El panorama poco a poco cambió y empezaron a surgir campos de cultivo. Cuando pasó junto a alguna granja, la gente no se le acercaba como en las tierras desoladas. Algunos granjeros lo saludaban y otros lo ignoraban. Al fin pudo vislumbrar a lo lejos un pueblo grande o una ciudad. El camino seguía recto y cuidado. Sin duda este era otro reino muy distinto de los que provenía. Cuando ya estaba anocheciendo llegó a la urbe. No encontró guardia en el portón de entrada, que permanecía abierto. Había gente andando despreocupada por la calle aunque estuviese oscureciendo. El caballero se sintió seguro. Apenas algún viandante se giraba para observarlo. Debía de llamarles la atención ver un guerrero armado, tirando de las riendas de un caballo de batalla. No había presencia de soldados ni guardias. Al fin, siguiendo las indicaciones de un ciudadano muy amable, halló una fonda. Sin duda este era un reino muy próspero, pensó el guerrero. Las casas parecían nuevas o muy bien cuidadas y las calles estaban limpias. La gente no le prestaba demasiada atención, parecían obviar su armadura y que sin duda era un extranjero, o sin más no le daban importancia. Era curioso que se comportaran como si ignorasen la existencia de la guerra. El ambiente era distendido entre los pocos ciudadanos con los que se cruzaba. Cuando llegó a la fonda, a la hora de pagar el caballero dudó, pero aceptaron su dinero, aunque fueran monedas de un reino con el que estaban en guerra. Y el tabernero, tras mirar curioso los escudos y la cara de su rey que estaba grabado en las monedas, se limitó a morder una para comprobar la cantidad de oro y asentir con la cabeza. Esa noche durmió un poco mejor, como si la guerra quedara muy lejos. Pero aún así volvieron las recurrentes pesadillas de dragones y monstruos. Se levantó algo menos cansado. Acordó con el tabernero que volvería la próxima noche y que vendría a comer al mediodía, pues la comida estaba incluida. Se fue sin más a dar una vuelta por la ciudad a ver si veía alguna pista. Había un mercado en una plaza cercana a la fonda. Allí se vendían toda clase de alimentos, ropas coloridas y equipamientos. Incluso había un puesto que vendía armaduras y armas. Se acercó para comprobar la calidad de las armas de sus enemigos. Como era de esperar, en este puesto sí que había un par de guardias que debían de comprobar la identidad de cualquiera que tratase de comprar armas.
Vio en su estandarte y en las camisolas que llevaban sobre las cotas el escudo de la ciudad. Era la efigie de un dragón gordo, rojo y alado que debía de ser el escudo de la ciudad o del reino. Qué curioso, un dragón, pensó, es lo que estaba buscando. Pero uno de verdad, no el del escudo de una casa nobiliaria o lo que fuera. Se sintió tan fuera de lugar que no se atrevió a preguntar al armero ni a los dos guardias, que enseguida lo miraron de arriba abajo con su porte marcial, con su armadura y la gran espada de siempre que portaba al cinto. La silla y la espada ritual las había dejado en su opulenta habitación junto a sus cosas. Estarían a buen recaudo. Se había sorprendido de lo limpio del local y de la elegancia de las estancias que había podido pagar para una semana con apenas 3 monedas. Este era un reino espléndido sin duda, y no parecía haber rumores de la guerra cercana. Moviéndose entre los puestos del mercado, se hacía el distraído mirando capas o ropas, fingiendo interés. Pero en realidad estaba observando a las gentes que parecían relajadas, ajenas a la guerra y más bien inmersas en sus propios negocios de vidas distendidas. Era sin duda un mercado de diario, porque si bien había algo de gente, no parecían estar buscando productos específicos que pudieran necesitar, sino que pasaban el tiempo mirando como él. Y no había demasiada gente. Se organizó cierto revuelo cuando un grupo de nobles acompañados por soldados llegaron por la calle principal al mercado. Estos mostraban con opulencia ropajes de coloridas sedas y colgantes gruesos de metales preciosos y pedrería. ¿Cómo puede ser que estando en guerra con los reinos cercanos exhiban tal tranquilidad y tanta opulencia? Estaba frente a un puesto de utensilios y menaje para las granjas, aparentando cierto interés en unas tijeras metálicas. Cuando el tendero se acercó a ver si le interesaban, trató de trabar conversación con él. Era un hombre robusto, con cara noble y aptitud serena. «No se notan los efectos de la guerra», dijo el caballero tratando de aparentar que a él tampoco le preocupaba. «¿Qué guerra?», preguntó el hombre genuinamente extrañado. «¿Viene usted de alguna guerra?». «Sí, de la frontera». «¿De qué frontera? Aquí estamos bastante apartados del resto del país. Aunque sea la capital, estamos demasiado al norte, casi rodeados por las tierras yermas». El guerrero se quedó sin saber qué decir, señalando con el dedo al norte, de donde venía. ¿Las tierras yermas? Sí, al norte, dijo el individuo encogiendo los hombros. Nadie va allí y nadie viene. Todo lo que sabemos son rumores e historias. ¿Llamáis a los reinos del norte las tierras yermas? ¿Reinos? No sé, creo que no vive nadie. Alguno que ha tenido curiosidad ha vuelto con historias de que están abandonadas. Todo está quemado o arrasado. Es complicado hasta encontrar agua limpia. Quizás más lejos al norte viva alguien, pero debe de ser gente miserable. ¿Quién querría vivir en semejante sitio? El guerrero acercó su mano a la espada, cuando por el rabillo del ojo vio avanzar a la comitiva de nobles. Un par de soldados con lanzas parecían abrir camino para sus señores, pero los ciudadanos se apartaban sin necesidad de ser empujados, y se quitaban la gorra o el sombrero de paja a los que lo tenían, saludando con una sonrisa agradable y una inclinación de cabeza. Dale me gusta a este video y haz algún comentario para mí. El guerrero, al ver que el tendero hacía una leve reverencia y notando la mirada curiosa de uno de los guardias, hizo lo propio inclinando la cabeza. ¿Quiénes son? Pues sí que viene usted de lejos, dijo el hombretón intrigado. ¿No conoce al Lord Mirlam?, preguntaba arrastrando las palabras incrédulo. ¿De la casa de Draco? El guerrero dio un respingo. Eran demasiadas casualidades, y fijando su atención en el escudo de armas que mostraban los guardias, pensó que quizás no fuera casual el dibujo del dragón que también portaban. No, soy extranjero y vengo de un reino muy lejano. ¿Cuál de ellos es el Lord?, dijo señalando al grupito de nobles que respondían satisfechos al saludo de los ciudadanos. El que viste de rojo, afirmó el comerciante no sin cierta extrañeza. El caballero fijó una mirada intensa en el individuo de porte altivo al que rodeaban los otros nobles conversando animadamente. Era un hombre de edad indeterminada, parecía haber entrado ya en la madurez. Se movía con la seguridad de un hombre joven y fornido. No tenía una gran envergadura, era de complexión corriente. Con porte majestuoso mostraba un andar relajado y seguro. ¿Y dónde vive ese señor? ¿En un castillo o en un palacio? El comerciante no le dio gran importancia a la ignorancia del extranjero, mercado medieval. Sí, en el palacio de la ciudad. Siguiendo la calle principal,
en el palacio, donde viven las familias nobles, dijo haciendo un gesto indefinido con la barbilla hacia el camino que cruzaba la plaza. Se despidió agradecido y sin comprar nada. Subió por el camino hasta llegar a la entrada de un complejo de palacetes de 2 pisos custodiados por guardias. Estudió el terreno y confirmó que podría montar guardia sin llamar demasiado la atención. Sin duda, tantas casualidades señalaban hacia ese misterioso individuo que al parecer era el que gobernaba. Por la tarde, cuando comió en la fonda, trató de trabar conversación con algún otro huésped para confirmar sus sospechas. Era un gobernante muy querido y conocido hasta por los viajeros que no eran de la zona. Al parecer, era un consejo de nobles los que en realidad gobernaban. El tal Mirlan era el Lord Protector cuya familia mantenía la paz desde hacía generaciones. Y al parecer lo hacía muy bien, pues nadie recordaba haber tenido jamás una guerra. Era muy amado, pero no por sus dotes guerreras, sino por los regalos que hacía al reino y a la ciudad, que era especialmente privilegiada. Cuando el guerrero quiso saber de lo arduo de los impuestos y las otras cargas, le contaron que no había impuestos. Tan solo se les pedía pleitesía, lo cual era tan sencillo como mostrar devoción y saludarlo con alegría. El guerrero incrédulo insistió todo lo que pudo buscando algún defecto o reproche, pero no lo halló. Parecía tan lejana la pobreza y la rapiña de su reino, recaudando por la fuerza la paga de impuestos a los pobres y harapientos aldeanos, que por un momento pensó en olvidar su afán y quedarse aquí, aunque fuera como un ciudadano más. O sea que aquí iba destinado el impuesto anual que pagaban los reinos del norte, para tratar de mitigar o evitar los ataques de la bestia. Pero tras pensarlo bien se reafirmó, cumpliría su misión, sacaría a su reino y los reinos cercanos de esta maldición que los embargaba. Algo no cuadraba en todo lo que estaba viendo, no alcanzaba a entender cómo era. Pero sin duda todo esto era un engaño, aunque no comprendiera cómo, pero ese tal Lord era el culpable de todo lo que pasaba. Cuando llegó al fin a dormir a su elegante habitación, estaba un poco mejor tras pasar el día por las calles de la ciudad. Cuando quiso dormir, otra vez esa inquietud y esas pesadillas no le dejaron descansar, y se pasó toda la noche planeando cómo se acercaría al Lord esperando a que estuviese solo. Lo llevaría a las afueras de la ciudad y lo interrogaría. Sin duda, si alguien sabía lo que estaba pasando, sería él. Se lo sacaría como fuera, si hiciese falta lo despellejaría. Tardó más de una semana, vigilando en la entrada del palacio y pasando desapercibido mientras seguía a la comitiva. Pero siempre andaba acompañado por otros nobles y su guardia. Trató por otro lado de integrarse entre la gente de la fonda. Contaba anécdotas de su país, siempre afirmando que era un lugar lejano al sur, pues en el norte no vivía nadie según ellos. Un día, cuando ya pensaba que no encontraría una oportunidad, se enteró que los nobles estaban organizando una cacería. Esa era sin duda una oportunidad para llevar a cabo sus planes. Intentó enterarse dónde se realizaban esas cacerías sin levantar recelos en los aldeanos. Pero ellos hablaban de todo sin preocupación, y fue fácil enterarse de que era en un bosque cercano. Por la mañana, a primera hora, ya estaba preparado con su caballo y su armamento en las cercanías del bosque. Había dejado su equipaje en la habitación junto a la curiosa espada ritual. Confiaba más en su espadón. Dudaba mucho de la utilidad de la otra extraña arma. No comprendía cómo un artefacto tan raro tuviera alguna ventaja. No creía que ese hombrecillo tan común pudiera darle problemas. Quizás en medio de la cacería podría darle alcance y encontraría la oportunidad de hallarlo solo, sin escolta. Él era el guerrero indómito, un gigante curtido en las guerras contra los salvajes de las tierras septentrionales, más al norte, en las tierras heladas, en los saqueos de verano. Era ridículo saquear a esos fieros reinos de las estepas que parecían más pobres que ellos, pero cogían lo que podían, pues en el sur el dragón los acongojaba. En toda su vida no recordaba un momento que no estuviera saqueando a sus vecinos o intimidando a los aldeanos por impuestos. No estaba en su mejor momento. Algo muy extraño le ocurría. No conseguía conciliar el sueño ya desde hace más de 2 semanas. Había dejado la extraña espada a propósito, pues su cercanía le desagradaba. Aún así, le rondaban la cabeza las palabras que le había dicho el monje al entregársela.
Cuando se acercó al espejo por la mañana para afeitarse la barba que había dejado crecer durante su estancia, se asombró de ver su rostro, casi ni se reconocía. Mostraba un aspecto envejecido, los hombros encorvados, grandes bolsas bajo los ojos, la piel seca y grisácea. Esos miserables monjes le habían pegado alguna inmundicia. Cuando fue a buscar su caballo, lo encontró famélico y descuidado. Tenía prisa por salir, si no habría reprendido al mesonero o al criado del establo. Debían ser un poco holgazanes, pues a pesar de lo elegante de su establecimiento, la comida tenía mal sabor y la cerveza estaba agria. «Pues beber vino», decía el mesonero cuando la clientela se quejaba. Antes de subir al caballo, el guerrero se detuvo un instante. Parecía que desde que había empezado esta misión lo perseguía el infortunio. Ese lord usaba algún tipo de magia, sin duda. Arrasaba de algún modo sus reinos, y a los suyos los sumía en la ignorancia. Su plan en principio era seguir a la distancia la comitiva de caza, esperar el momento y tratar de acceder al lord cuando estuviera solo. Pero ante su sorpresa pudo ver que no eran solo los nobles y los soldados los que se dedicaban a la caza. Algo había oído conversando en la fonda, pero no había entendido bien por sus ideas preconcebidas. Muchos de los civiles acompañaban a la comitiva, algunos con caballo y otros a pie. Al parecer, el evento estaba abierto a quien se quisiese unir. Era un evento anual en que la veda se relajaba. Tras dudar por un momento, al fin decidió unirse. Los militares y los nobles iban delante, seguidos por los ciudadanos. Tanto unos como otros iban acompañados por perros ansiosos. La caza, según pudo entender, era de jabalís, y aunque los aldeanos llevaban arcos, los nobles y los soldados que iban delante llevaban lanzas. Cuando se unió a la parte posterior junto a los aldeanos, algunos lo saludaron dándole la bienvenida. Lo de pasar desapercibido ya había que descartarlo. Le hacían gestos para que avanzase a las primeras filas, pues llevaba caballo y armas como los nobles y los soldados. Un poco receloso hizo caso y fue avanzando por un lateral con la intención de pasar desapercibido si era posible. Pero lo mismo le ocurrió con los soldados y los nobles, que le animaban a que siguiese avanzando en la comitiva. Sintiéndose realmente incómodo, le pareció que todos sabían algo que él ignoraba. Y aunque trató de resistirse, ante la insistencia de todos acabó en la cabecera. En las primeras filas iban los nobles a caballo en fila de 2 y de 3, que le saludaron de forma distendida, y animándole a su vez para que avanzase hasta la primera línea. El Lord Mirland le hizo un hueco junto a él, retirándose los nobles hacia atrás con curiosas sonrisas. «Así que usted es el extranjero que no se separa de nosotros desde hace una semana», dijo el Lord levantando una ceja. «Sí, eso parece», respondió escuetamente el guerrero sintiéndose algo estúpido. Si este tal Lord del Dragón era la mitad de lo que él sospechaba, ¿cómo no iba a saber todo lo que había dicho y hecho desde que llegó a la ciudad? «¿Y cuál es tu nombre, si puede saberse?», preguntó el hombrecillo divertido ante la reacción del guerrero. «Mauricio, aunque me llaman Mauro», contestó él con cierto recelo. Nunca le ha gustado su nombre. Es algo que uno no puede elegir, el que le pusieron sus padres. «Sí, ese es más apropiado», contestó con una mirada traviesa el noble, pasando la mirada del enorme caballo al jinete de gran envergadura que lo montaba. Tenía que levantar la mirada para hablarle, pues su estatura era vulgar y el caballo que montaba era de esos de raza árabe, pequeños y ágiles como los de los nobles que les seguían. «¿Y de dónde eres, Mauro?», le interrogó levantando una ceja en un rostro inteligente e inquisitivo. «De un reino de los del norte», concluyó. Acercó la mano al pomo de su espadón. Aunque no esperaba tener muchas posibilidades de defenderse si lo atacaban al mismo tiempo la media docena de nobles con jabalinas que lo seguían. «Esa espada enorme no te servirá para cazar el animal por el que vamos». Y cogiendo una de las 4 jabalinas que llevaba en un caraj al costado de su caballo, se la tendió sin más. «No, nosotros seguimos el camino. Nuestra presa está más adelante. ¿Y qué te ha parecido nuestro reino? Rico», contestó el guerrero conciso. «Rico y en paz», tuvo que añadir para terminar la frase. «Así es», contestó el noble divertido. «Y sin embargo las calamidades llegan también a un reino tan pacífico. Un monstruo está acosando algunas granjas cercanas a su guarida. Una cueva que hay en este bosque. Un monstruo que se oculta en una cueva. Sí, ataca a los animales y ahora que tiene crías ha comenzado a arrasar las cosechas». «¿Crías? ¿Tiene crías? ¿Es eso posible?»,
El guerrero, que se sentía débil desde hacía semanas, se notó palidecer aún más, frente a un oscuro cráter en la falda de la montaña. Una boca negra rodeada de un aro rocoso se hundía en cuesta escarpada hacia las entrañas de la tierra. Los nobles a caballo sujetaban sobre la cabeza las jabalinas prestas. Entre ellos se habían colocado los lanceros, que golpeaban sus escudos con las lanzas. El príncipe y el caballero estaban en un lateral en retaguardia. Un rugido parecido a un grito surgió de la oscuridad junto a una mancha marrón oscuro. Lanzaron sus jabalinas. Algunas quedaron clavadas en el ser como un búfalo, pero más grande. No era un oso a la carrera, más bien embestía en una arremetida feroz contra los caballos de los nobles y las lanzas de los soldados. Cruzando entre los sorprendidos, arremetió directamente contra el pecho del caballo del Lord, lanzándolo a varios metros. El caballo de batalla, que apenas rozó, cayó al suelo, pues estaba agotado. Mauricio tuvo el tiempo justo de encoger las piernas y rodar. Aunque su cuerpo ya no le respondía tan ágil, aún recordaba los movimientos. Y su armadura, aunque pesada, se ceñía a sus movimientos sin problema. El Lord Protector no tuvo tanta suerte. Se había golpeado con al menos 2 árboles y yacía a unos metros. Frente a él se había detenido resoplando la mole de pelo. Un ojo lleno de odio inteligente se asomaba sobre el cuerno retorcido del enorme jabalí. La bestia gruñía amenazante junto al cuerpo del caído. El caballero, sacando la energía de su interior, reaccionó como si no le doliese todo el cuerpo, y extrayendo su espadón, lo blandió contra el animal. El jabalí se giró y comenzó a arremeter en pequeñas embestidas, subiendo y bajando la cabeza. Mauricio saltó y volvió a rodar, evitando el peligro. Los nobles que habían logrado controlar sus monturas y los soldados que quedaban en pie recibieron la embestida con todas sus consecuencias. El caballero se acercó al Lord. Este empezaba a volver en sí. El monstruo estaba terminando con la última resistencia. Se habían perdido varios caballos, otros estaban heridos o habían huido. Los cuerpos de los soldados yacían inertes. El caballero estaba junto al Lord, con las piernas separadas y los brazos sujetando la espada. El monstruo se giró, comenzó a acercarse con paso lento. Un gruñido gutural salía de sus fauces con 2 colmillos retorcidos y con esos ojos rojos. El jabalí la emprendió con el guerrero, que apenas podía esquivarlo o rechazarlo con la espada. Una embestida le dio de lleno en pleno pecho. El pectoral aguantó el golpe, pero lo lanzó contra un árbol. Allí terminó toda la energía que le quedaba. El jabalí, disfrutando el momento, giró la cabeza abriendo las fauces para pinzar el cuerpo del guerrero. Mauro, por el rabillo del ojo, pudo ver al Lord moviéndose con precisión portando una pequeña daga. La acercó a la nuca expuesta del animal y la hundió en el lugar preciso. «Gran bestia caída», dijo el noble tendiéndole la mano. En la otra mantenía la daga ensangrentada que había utilizado como un estilete de golpe de gracia cuando se sacrifica una res. Había entrado y salido en un punto preciso, todo después de ser arrojado contra 2 árboles, y no parecía mostrar dolor ni secuelas. Mauro estuvo tentado de rechazar la mano que le ofrecía. Él también había sido arrollado y no se podía mover. No podía entender cómo el noble podía moverse. Al fin, aceptó y se levantó, si era mejor mantenerse en marcha. Por la noche ya sería otra historia. Tras ellos todos los soldados y algún noble permanecían en el suelo heridos o muertos. También regresaba alguno cuyo caballo había salido despavorido. Sus jinetes, algo avergonzados, regresaban cuando ya había terminado todo. Fidel, Marco, Bueno y el resto. «Me alegro de que estéis bien. Siempre habéis tenido suerte. Me gustan los capitanes con suerte». Y señalando con la pequeña daga ensangrentada hacia la cueva. «Aún nos faltan las crías», dijo el Lord con mirada lúgubre, apoyados en la pared de roca. El guerrero apenas se puede mover. Junto a él se recuesta el Lord, que parece también descompuesto cuando comienza a bajar el efecto de la adrenalina, apartándose la camisola. Mauro se fija que ésta porta una especie de cota de malla muy fina con extrañas protuberancias de algún material negro y flexible que parece proteger los lugares clave de su cuerpo. Nunca ha visto nada semejante, pero al parecer esa prenda mágica le ha salvado la vida. Y aunque todos cojean, se quejan o apenas se pueden levantar los que están vivos. Curiosamente el Lord parece menos descompuesto. Los nobles a caballo se adelantan para traer carros. El resto atiende a los heridos. El caballero miró a su alrededor. Le parecen pusilánimes y desorganizados, sin ninguna estrategia.
¿Cómo pueden ser estos nobles y guerreros los que asolan con el dragón sus tierras cada año? Su caballo de batalla, aunque muy desmejorado, aún estaba vivo. Tan solo había sido empujado y había caído más por debilidad que por la violencia del roce. Pero decidió ahorrarle su peso para volver a la ciudad y se montó en la carreta junto al señor. Cuando al fin llegan a la ciudad, se están montando las hogueras en las calles donde los ciudadanos asarán sus presas. Todo alrededor del camino principal que los lleva al palacio está atestado de ciudadanos satisfechos contando las historias de la caza, junto a ellos sus mujeres y niños. Los ciudadanos, al ver la carreta con el enorme jabalí, corean a la comitiva. Es el día de fiesta anual, tras la cacería en que todos disfrutan de sus presas emparrilladas por toda la ciudad. Cuando llegan a la entrada del palacio, a un arco de enormes puertas abiertas, los carros con los heridos se dirigen a las cuadras para ser atendidos. El carro enorme con el monstruoso jabalí y sus jabatos hacia las cocinas. Y ellos continúan hacia el palacio más lujoso. No es un palacio lo que encuentra tras el portón, sino un complejo de elegantes edificios de 2 pisos. Son los alojamientos de los nobles. Al fondo está el del Lord Protector. La cena. La cena. Todos los criados y un chico joven con porte elegante salieron a corear al señor victorioso. Mirlan abrazó al chico que tenía cara de no estar muy contento por haberse perdido la caza. Como le explicó el noble durante el camino, no era común la caza de uno tan enorme. Por eso, aunque ya tenía edad, no había dejado participar a su hijo único y primogénito. Aún así, abrazó a su padre con un gesto ambiguo. Tras esto, interrogó a su padre. ¿Cómo ha sido? Hay muchos heridos. Si yo hubiese ido... El padre descartó el asunto con un gesto, cambiando su expresión por un momento. Parece que han tenido una discusión por el tema de la cacería. Al fin el chico señala la carreta con el jabalí y sus crías. ¿Puedo ir? Sí, coge uno y lárgate, contestó el padre condescendiente. El muchacho, tras echarle un rápido vistazo al guerrero, se acercó al carro y poniendo un ensangrentado jabato sobre los hombros, se dirigió hacia la ciudad. Se va a festejar con sus amigos adolescentes, descartó Mirlan mirando al guerrero. No le dieron tiempo para quitarse la armadura y asearse. Por un momento pensó que mejor, pues era la rigidez de la armadura lo que aún lo mantenía en pie. Entraron en el palacete del Lord y atravesaron sus amplios pasillos, hasta llegar al gran salón. Se sentaron directamente en una enorme mesa en forma de U. Les trajeron jofainas cargadas de agua con flores aromáticas y paños para asearse un poco allí mismo. También comenzó a fluir la cerveza y el vino, junto con pequeños panecillos rellenos. Mirland presidía la mesa y mostró a Mauro la butaca a su derecha para que lo acompañara. En medio de la U, en pequeñas mesas, comenzaron los criados a presentar verdura, ensaladas y todo tipo de viandas, dejando un espacio en medio vacío, seguramente para la bestia. Todos bebían y rememoraban sus hazañas mientras un sirviente trataba de curarle la herida, brindando y riendo. Llegaron otros criados tirando de una carreta. Un aroma a carne asada y muy especiada invadió la amplia estancia. Todos aplaudieron al cocinero. Pareciera que es el que lo ha cazado, comentó el Lord al oído del guerrero. Mauro le respondió con una satisfecha risotada. Algo había surgido entre ellos, una especie de hermandad. El guerrero lo había protegido cuando el Lord había estado tirado en el suelo indefenso, y luego Mirlan lo había salvado a él en el último momento. La guerra y la batalla unen más que los lazos de sangre, pensó Mauro, y Beodo como estaba no quiso llegar más allá en sus conclusiones. Estaba disfrutando de la fiesta. Cuando se empezaron a calmar los ánimos, saciados con la correosa e intensa carne del enorme jabalí perfectamente especiada y jugosa, el caballero tuvo un momento para observar la escena con detenimiento. El noble que tenía a su derecha estaba totalmente embriagado, y daba codazos a Mauro mientras exaltaba su valentía y profería halagos en voz alta. El resto de los congregados lo coreaban y volvían a brindar por eso o aquello. Calambrazos de dolor intenso recorrían su espinazo cada vez que el beodo le daba un codazo. Pero la embriaguez mitigaba el dolor y la exaltación de sus compadres le daban energía. Por un momento dudó si la bebida tenía algo más, pues todos parecían haber dejado atrás el cansancio y los dolores del cuerpo. Descartó la idea y siguió disfrutando de la fiesta como todos. Mauro comenzó a darse cuenta de que este era el momento más idóneo si quería sacarle información al noble borracho a su derecha.
Se acercó más a él, pasando el brazo sobre sus hombros y con voz persuasiva, hablándole al oído. ¿Y el dragón? ¿Sabes quién es o dónde está el dragón? El sujeto lo miró divertido. Sí, claro, estás cenando con él, dijo el noble en alta voz, con lo que produjo el interés de algunos de los congregados. Mauro intentó calmarlo, que bajase la voz. ¿Es él?, dijo haciendo un gesto con la barbilla hacia el señor que presidía la mesa justo a su izquierda. ¿Lord Draco? ¿Es él el dragón? El lord interrumpió la animada conversación que mantenía con el acompañante que tenía al lado. ¿Había oído algo? Sí. Bueno, en realidad, continuaba diciendo el beodo algo desorientado. Entonces, Mirland alzando la voz y girándose hacia ellos. Está muy borracho y dice tonterías, dijo en alta voz. Algunos de los asistentes, recomponiéndose, ya se estaban levantando y se dirigían hacia ellos. El noble beodo estaba con cara de ido como pensando si había dicho algo inconveniente. Lo cogieron por los hombros y le ayudaron a retirarse. Sí, llevároslo a pasar la mona, continuaba el lord con grandes risotadas. Ha bebido mucho y comido poco, solo dice tonterías. Continuaron charlando y coreando hasta altas horas de la noche. Al fin fue Mauro el que tuvo que ayudar a su señor que apenas podía andar. Lo acompañó hasta sus habitaciones, seguidos de cerca por varios criados solícitos. Tú eres un guerrero de verdad, le decía el noble, arrastrando las palabras y clavándole un dedo en el pecho con gesto oído. De una raza de indómitos guerreros que luchan por puro placer. Necesito a alguien como tú. Entraron en sus aposentos ayudándolo a desvestirse con la puerta entreabierta. Desde el pasillo, Mauro pudo admirar otra vez la curiosa armadura que el noble llevaba bajo la camisola al ir los criados desvistiéndolo. Y se asombró cuando se presentó ante él la espalda amoratada con profundas rozaduras del lord. Sin duda era humano. Lo que pasa es que parecía tener un autocontrol y tolerancia al dolor más acuciadas que las suyas. Cuando lo acostaron mientras él rechazaba sus atenciones totalmente borracho, uno de los criados salió y acompañó al caballero a otra estancia. Pasó varios días en el palacio como un invitado de honor. De hecho, los primeros 3 días los pasó acostado, comiendo en la cama y convaleciente. Pusieron ungüentos en su cuerpo magullado con aceites curativos y tomando brebajes con sabor a hierbas. Pensó que eran pociones de brujas, pero estaba demasiado débil al principio para resistirse, y después las aceptó de buen grado, pues sin duda lo estaban curando. No tuvo tiempo de ir a visitar a su caballo e inspeccionar sus cosas, seguían en la fonda. No esperaba problema con eso. El mesonero era uno de los aldeanos que había estado en la cacería. Además, aquí parece que todo el mundo sabe todo, todos menos él. Sabrían sin duda que era el invitado del lord. Más tarde ya se preocuparía, al 4º o 5º día, milagrosamente fortalecido y mejorado. Le informaron que estaba invitado a comer en el gran salón. Cuando llegó pudo comprobar que solo estaban ellos dos. Lord Mirland lo trató con afecto y respeto y charlaron de cosas banales. Mauro en algún momento de la conversación trató de sacar el tema del dragón, pero el lord esquivaba hábil sus preguntas. Al día siguiente, según le había prometido en la comida, viajarían a un castillo y así vería contestadas todas sus preguntas. Se levantó temprano para ir a buscar su caballo en la fonda y poner al día sus cuentas, pero mantuvo alquilada su habitación donde mantenía guardadas sus cosas. Aunque no quería aceptarlo, prefería dejar allí la extraña espada que por alguna razón aborrecía. Tomó su caballo que estaba limpio y atendido, pero enseguida se arrepintió pues presentaba un aspecto famélico y deplorable. Él, a pesar del combate y su convalecencia, estaba bastante recuperado. Se sentía incluso algo mejor que los días anteriores a la escaramuza. Quizás comenzaba a remitir la pestilencia que le habían pegado los monjes. Había dormido bastante bien por los ungüentos y las pociones, pero su caballo, pensó, aunque limpio y cepillado, tenía un aspecto raquítico. Estuvo tentado de pedir uno prestado, pero aún así se sentía bien con su propia montura. Rufio era un buen caballo. Se resistía a tomar cariño a ninguna de sus monturas, pues desde la pubertad había estado siempre guerreando y era común perderlas en combate. Por eso ni siquiera se permitía el lujo de ponerles nombre. Pero este estaba con él desde hacía ya 3 años o más. 3 veranos de saqueos en las tierras salvajes del norte. Esperó en el patio de armas frente a las cuadras del palacio. Ante su asombro vio llegar al lord sin guardias ni acompañantes.
Harían el viaje ellos dos solos al castillo donde se supone que se aclararían todas sus dudas. Iban andando por el camino uno junto al otro, a ritmo lento, pues su caballo parecía sufrir cada paso. El caballo de Mirland era uno de esos árabes, negro, fogoso y ágil, pero demasiado nervioso para su gusto. Además, debido a la envergadura del caballero y su pesada armadura, un caballo pequeño de estos se resentiría por su peso. Cuando estaban a mucha distancia de la ciudad, junto a un grupito de árboles, de la maleza salió una serpiente. Su caballo apenas tuvo energía para reaccionar, pero el de Mirland se encabritó tirando al jinete en una caída fatídica. El caballo huyó. Aunque lo había visto levantarse como si nada de una mucho peor, parecía que no se movía. Bajó de su pobre caballo, pateó alejando la serpiente, se acercó al cuerpo inerte del noble y vio que no se movía. Estaba sangrando de una herida en la cabeza. Por un instante pensó que estaba muerto. Entonces se dio cuenta de que quizás eso sería lo mejor. Si estaba muerto, a lo mejor se solucionaban todos sus problemas. Se giró mirando a su alrededor. No pasaba nadie por el camino. Si estaba muerto, no era eso lo que en realidad quería. Tuvo deseos encontrados. Por alguna razón había desarrollado algún tipo de afinidad o camaradería con este hombre. No se movía, pero cuando acercó la mano a su boca pudo notar una leve respiración. Podría acabar con todo ahora mismo, pensó acariciando el pomo de su espada. Volvió a mirar a su alrededor. Si lo mataba ahora, tal vez cumpliría su misión. Sin duda este hombre y su cohorte de nobles tenían algo que ver con el dragón, o al menos sabían dónde estaba la bestia. Le estaba llevando a un castillo donde se resolverían todas sus preguntas, le había dicho. Tal vez si esperaba a que se recuperara, a lo mejor no tenía que matarlo. No, tenía que interrogarlo, eso es lo que haría falta. Pues es seguro que algo tenía que ver con los ataques a sus reinos. Trazó un plan en su cabeza, lo dejaría atado entre esos árboles. Iría a la fonda a zanjar sus deudas y a recoger las cosas. Lo iba a llevar a la abadía, los monjes sabrían qué hacer. Pues él no entendía nada. Tras zanjar sus asuntos, recoger sus cosas e irse sin despedirse, se dirigió a la arboleda donde había ocultado al lord amordazado. No quiso llamar mucho la atención y le dejó creer al mesonero que se mudaba al palacio donde ya llevaba residiendo varios días. Al llegar, el noble seguía atado e inconsciente. Lo subió en la grupa de su caballo y haciendo un rodeo evitó pasar por la ciudad dirigiéndose por el camino a su reino. No se cruzó con nadie de cerca. Enseguida volvió a sentir de golpe todo el cansancio que había sentido en la parte inicial de su viaje cuando se acercaba a este reino. La extraña espada a su espalda le pesaba como si llevase un yunque, y sintió malestar. Tuvo incluso arcadas que consiguió retener. Siguió el camino de vuelta. A paso lento y desganado su caballo fue dejando atrás las últimas granjas y campos de cultivo, y entró de lleno en las tierras yermas. El caballo y él sudaban copiosamente, aunque no hacía calor. Pronto, el caballo comenzó a presentar manchas blancas en la piel. Ahora apenas avanzaba. Sin darse cuentas y entre brumas, el caballero llegó al monolito, aquella piedra o estatua gastada que le había sorprendido tanto la primera vez que la vio. En el mapa se marcaba con una cruz. La piedra comenzó otra vez a temblar y a proferir ese peculiar y ligero pitido. El gran caballo de batalla reventado no pudo más y se derrumbó, cayendo al suelo el guerrero y el lord en una aparatosa caída. El pobre caballo había muerto. Volvió a surgir ese viejo asceta desde detrás de la roca. Mirland, que estaba atado y hecho un ovillo, pareció espabilarse un poco y levantó la vista confusa. Cruzaron sus miradas. El anciano lo miró con sorpresa, y no sin cierta agilidad desapareció tras la estatua. Mauro, que apenas se pudo levantar, oyó ruido de cascos de un caballo alejándose. Supuso que sería el viejo. Se alejaba para dar la alarma. Lord Mirland se había sentado en el suelo y trataba de espabilarse. Mirando la roca y el camino entendió dónde estaba y le habló al guerrero. Tu caballo está muerto, hasta aquí ha llegado, y el cuidador de la entrada ha ido a dar la alarma. Pronto estarán aquí mis chicos con el dragón. Lo mejor es que me dejes y huyas. El guerrero, que apenas se tenía en pie, notaba más que nunca el peso a su espalda. Y entonces lo decidió. Mataría al lord antes de desfallecer. Sin caballo sería imposible llevarlo a la abadía. Mirland, sentado con las manos atadas enfrente, lo observaba con ojos entrecerrados. Sin duda percibía la resolución en el gesto del caballero. Has decidido matarme, ¿verdad?
¿Realmente crees que vosotros sois las víctimas? El caballero le miraba confuso. Sois una raza de gentes salvajes que por alguna razón tenéis la necesidad de usar siempre la violencia. ¿Nosotros? Pero si somos las víctimas, contestó el guerrero indignado ante tal desfachatez. Realmente no lo sabes, dijo el Lord sorprendido. Bueno, si me das un momento te contaré una historia. Mauro no creía que aguantaría mucho más en pie, pero estaba intrigado. Le hizo un gesto con el mentón animándole para que continuara. Hace centurias. Mi reino era asolado cada año, en verano, por los reinos salvajes del norte, tu reino y sus aliados. Sois gentes fieras y belicosas que ven honor en la sangre y la rapiña. Atacabais a los pueblos del norte, del sur, del este y del oeste, saqueándonos y diezmando a nuestros jóvenes. Algún tipo de valores errados os movía a ver virtud en la violencia. Y atacabais sin provocación por el simple gusto de matar y os dedicabais a la rapiña. Mauro no podía creer lo que estaba oyendo. Sí, es cierto que atacan y saquean a los salvajes del norte y obligan al este y al oeste a pagarles tributos, pero lo hacen por necesidad, para pagar el tributo anual a la bestia. Una sospecha crecía en su interior, y no le parecía tan descabellado lo que decía el cautivo. Es cierto que su cultura valora la fiereza en la lucha. ¿No es así como se comportan todos los hombres?, preguntó confuso. No, no es así, respondió el noble categórico. Ya has visto cómo es la gente de mi ciudad, así son también en todo mi reino. Mauro comenzó a dudar. Desde el principio le había sorprendido la afabilidad y simpatía de esas gentes. Esas palabras tenían algo de verdad, pero es que no sabían que estaban en guerra. Mirland le mantenía la mirada con gesto de reproche, pues veía que el guerrero comprendía. Mauro se dejó caer y quedó sentado frente al cautivo. Además, ya no le quedaban fuerzas. Y bien, continúa con tu historia. Mi familia, mi padre no era noble, era un alquimista. Es lo que vosotros llamaríais un hechicero. Alguien que no hace magia ni nada de eso, solo es que sabe de pociones, ungüentos y tiene conocimientos para crear artilugios, como una especie de herrero muy aventajado. Al transcurrir de las generaciones en el pasado lejano, en varias ocasiones se unieron todos los reinos de vuestras víctimas. Pero tu reino había creado un arma definitiva que al utilizarla mataba a todos los que estuviesen cerca, tanto al ejército atacante como a los defensores. Era una medida desesperada, pero con ella era imposible venceros. Por ello duró tanto esa violencia. ¿Y qué hacía exactamente esa arma? No lo sé exactamente. No se ha sabido nada de ella desde que os sometimos, manteniéndoos débiles para teneros a raya. Sí, obligándonos a pagar un tributo anual y desorbitado a vuestro dragón. Y aún así seguís quemando nuestras cosechas. No, que va. Eso fue idea vuestra. Nuestro interés estaba en manteneros débiles y sumisos para evitar vuestra violencia. Pero de todos modos, no nos vino mal el botín que mi padre dedicó a obras públicas, y pudimos hasta suprimir los impuestos, y nuestro pacífico reino floreció. Aún débiles y hambrientos, seguíais saqueando a los otros vecinos. Siempre me ha sorprendido que seáis capaces de ofrecer tanto, aún estando pobres y hambrientos. ¿Y el dragón? ¿Qué hay del dragón?, animó para que continuara su historia. Mi padre, el alquimista, tras años de estudios, halló al fin una forma de enfrentarse a vuestra brutalidad y rescató un arma arcana de los tratados de los antiguos sabios. Se llamaba fuego griego, un aparato que podía portar un hombre solo, una especie de bomba que expulsaba a gran distancia un chorro de líquido viscoso que se inflamaba, que una vez que arde ni el agua ni la arena consigue apagar. Ante la mirada de incomprensión del guerrero se quiso explicar. Un artefacto que echa fuego y que da la capacidad a un grupito de guerreros a enfrentarse a ejércitos enteros haciéndolos huir en desbandada. ¿Y el dragón?, insistió Mauro confuso. ¿Qué tiene eso que ver con el dragón? Mi padre creyó que la fuerza de nuestra arma no bastaría. Así, aprovechando el carácter supersticioso de tus gentes, ideó una estrategia. Cuando avanzan los nobles entrenados con esta arma, alguno de ellos hace volar una gran cometa roja avanzando hacia el enemigo a galope. Ese es tu dragón. Ahora ya lo sabes. Por eso nombraron a mi padre Lord Protector, dándole nobleza y otorgándole el escudo de armas de la casa de Draco. Mauro no se podía creer lo que le estaba contando y además no acababa de comprender semejante galimatías. De pronto pudieron ambos notar el galopar de muchos caballos en sus posaderas. Mauro levantó la vista y pudo ver a lo lejos la comitiva de nobles que galopaban al trote hacia ellos. Llegarían enseguida.
Mirland, al ver su gesto, se giró, una sonrisa de alivio se le escapó, pero al momento quiso dirigirse otra vez a Mauro para calmarlo. El caballero supo que se acercaba a su sentencia, apenas le quedaban fuerzas ni para mantenerse sentado, pero haciendo un último esfuerzo, trató de alcanzar la espada sagrada de su espalda. Deshizo el nudo que la ataba en su pecho y ésta cayó. Soltando el espadón y apoyando una mano en el suelo, se giró lo suficiente para alcanzar su empuñadura. La sacó de su pesada vaina. Estaba hecha de algún tipo de metal similar al bronce. Se volvió al instante mucho más pesada. Intentó empuñarla frente a sí. Tenía una hechura muy extraña, pero no pudo sostenerla. Cayó entre los dos. Lord Mirland la miró con ojos desorbitados, comprendiendo al instante de qué se trataba. Ambos habían sentido la pestilencia del arma. «¿Qué has hecho?», le profirió el Lord con cara desencajada. «Nos has matado a todos. ¿Por qué?». No pudo terminar la frase. Los dos cayeron al suelo con tremendos dolores. Mauro murió casi al instante sin comprender cómo era esta magia posible. Lo último que vio fueron las llagas que mostraba el rostro del Lord. Cuando llegaron los nobles, hallaron los dos cuerpos tirados en medio del camino junto a la roca de aviso. El viejo no iba con ellos. Tal vez se había rezagado o ya había cumplido su función al dar la alarma. Venían equipados con sus armaduras y los estandartes de Draco. Uno de ellos sujetaba una especie de arma tubular que portaba en la punta una pequeña llama. Otro de ellos sujetaba la cuerda que subía hacia el cielo, manteniendo en el aire una compleja cometa roja. Al acercarse a los cuerpos sintieron una sensación muy violenta y extraña. El sol parecía estar quemando su piel y notaron en los caídos las llagas. Lord Mirland se movió ante su sorpresa. Parecía estar agonizando entre grandes dolores y señaló un extraño artefacto que había junto a él en el suelo. Los nobles, desorientados y sufriendo algún encantamiento, algo muy doloroso que los afectaba a todos, aún así se acercaron. Mirland trataba de hablar. El más cercano se acercó a él poniendo en su boca la oreja. La espada, guardarla en su funda, rápido, no se puede. No terminó la frase y murió. El noble, que ya había caído de rodillas sufriendo una debilidad misteriosa, con grandes dolores se arrastró y metió el artefacto en su funda. El extraño viejo vigía apareció otra vez tras la roca y mirando con interés la caterva de cadáveres que yacían en el camino. Se dedicó a saquear los cuerpos. Cuando se acercó al que llevaba el tubo metálico de fuego, el noble se movió agonizante sacando una daga. El abuelo bajó su mano empujándola con un gesto casi cariñoso. Recogió la daga y la estudió. Estaba perlada de oro y piedras preciosas. La guardó también. Al fin cogió el aparato que llamaban dragón y una extraña espada metida en una pesada funda, y tras echar un último vistazo a ver si veía algo más de su interés, desapareció tras su roca.